ubicarnos en el artículo 462, que es justamente la figura del prevaricato. Ahí vamos a encontrar nosotros en el capítulo 3, dice de la prevaricación. Ahí vamos a encontrar directamente el prevaricato, que para los efectos de la doctrina se denomina prevaricato de jueces. Bien, antes de iniciar directamente con la exposición y el análisis de esta figura, lo interesante es determinar qué debemos entender por prevaricato. Y bajo ese concepto tenemos que irnos a la historia, y es precisamente en el derecho romano donde aparece esta figura, en donde se calificaba de prevaricador al acusador que, habiendo asumido ese carácter en juicio público, llegaba a un entendido con el acusado para torcer la justa decisión de la justicia. Prácticamente e históricamente la figura, el calificativo de prevaricato, significa contubernio entre las partes. De ahí entonces de que, entendiendo esta definición, entendemos entonces la figura del 462, donde nosotros miramos que una de las partes se pone en contubernio o llega a un entendido, en este caso con el juez. ¿Con qué objeto? Con el objeto que se dicten resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. La intención fundamental entonces aquí es burlar la administración de la justicia con una resolución que no es la que en derecho corresponde, y en su defecto que se funde directamente en hechos falsos. Y por supuesto esto ya por el contubernio que existió entre la parte y el juez. Entonces aquí básicamente encontramos una forma intencional, es decir, el prevaricato doloso. ¿Por qué decimos esto? Porque en todo caso, en el 463 encontramos la figura del prevaricato culposo. Aquí, en términos concretos, fíjense bien, sin necesidad de un acuerdo previo, el juez por negligencia, el juez por negligente, ¿ah?, lo deja al azar, lo deja así a la mano de Dios, a ver qué pasa, dejando que otro, en todo caso, resuelva por él. Aquí entonces la negligencia se da en razón de la falta al debido cuidado. El juez permite que otro, en este caso su secretario, su secretaria, su oficial de trámite, redacte la resolución y él solo firma. ¿Me explico? En este caso, obviamente, estamos hablando de una modalidad de la forma culposa. Pero la peor parte es la que habla de la ignorancia inexcusable. Aquí nosotros estamos entendiendo entonces de que el juez no sabe la O por lo redondo de lo que debe resolver, y resuelve de una manera tal que deja de manifiesta su ineptitud, deja de manifiesta su ignorancia y su incapacidad en el conocimiento de la ley y la doctrina. En todo caso, cuando estamos hablando de la ignorancia, es la falta de entendimiento. Inexcusable porque no hay excusa que justifique, en este caso, la resolución y que fue contraria a la ley o que la fundó en hechos falsos. De igual manera, funciona con la figura del 464, que es la figura del prevaricato de árbitros. Dice, lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 462 y en el artículo anterior será aplicable en sus respectivos casos a los árbitros. Aquí entonces
¿En qué momento estamos hablando de la figura de un árbitro? Estamos hablando en la figura, particularmente cuando podemos decir que son jueces particulares designados por las partes en casos en que la ley lo permita. Y cuando decimos que son jueces particulares, es porque estos personajes pueden eventualmente dictar resoluciones de trámite o sentencias, por ejemplo, en relación con el negocio que se le encomienda. Obviamente tiene que ser contraria a la ley o fundándola en hechos falsos, pero con el debido conocimiento, es decir, a sabiendas. Por ejemplo, ¿cuándo puede darse un arbitraje? En el caso, por ejemplo, de que hay un desfalco, el caso típico del cohecho pasivo transnacional, por ejemplo, en donde el litigio se va a instancias internacionales y finalmente, para tanto la parte del Estado de Guatemala como la empresa Odebrecht, que es la empresa brasileña, que desfalcó al Estado porque al final de cuentas no construyó la autopista que le adjudicaron, aún habiendo pagado, simple y sencillamente necesita, en este caso, el juez para fallar del dictamen o del auxilio de un árbitro. Este viene y en base a sus conocimientos técnicos debe dictar una resolución que por supuesto ayudará para establecer la figura como tal, es decir, la resolución justa. Sin embargo, existe un contubernio con alguna de las partes y la resolución sale desviada en favor de. Obviamente estamos hablando entonces de que se dio un prevaricato, un contubernio entre una de las partes y el árbitro en particular, que para los efectos también de nuestra realidad nacional sería el caso, por ejemplo, de la disputa que se está haciendo ahorita de los territorios o de los límites territoriales en las aldeas directamente de Quichela, Nahuala, por ejemplo, donde se está dando la lucha, particularmente por establecer un límite. Entonces, para evitar, digamos, que se diera un dictamen, en este caso una resolución de un juez, se necesita del árbitro, en este caso de un juez particular que las partes han designado para que sea él, sin ninguna parcialidad, el que determine, por ejemplo, una resolución justa. Ahí entonces estaríamos hablando de la figura de un árbitro que no está a favor ni en contra de nadie y que su fallo va a ser justo. ¿Cuándo se cometería el delito? Cuando una de las partes venga, se ponga de acuerdo con ese árbitro para que en todo caso falle en favor de. Aquí entonces encontramos directamente la otra modalidad del prevaricato de árbitros. Y por supuesto, con este actuar, tanto de los jueces como de los jueces en forma culposa y especialmente de los árbitros, la idea de hacer ese acuerdo, ese contubernio, estriba directamente en la violación al bien jurídico tutelado, que sería la administración de justicia. Así entonces encontramos básicamente estas tres figuras en particular. Bien, luego aparece la figura del patrocinio infiel. ¿Cuándo hablamos del patrocinio? Cuando un abogado toma para sí una representación, cuando tiene para sí un caso en donde está representando a una de las partes y por supuesto lo está auxiliando, le está dando la dirección para que lleve a feliz término su proceso. Lo está auxiliando, lo está asesorando para que finalmente se haga prevalecer su derecho.
¿Cuándo estaríamos en un acto infiel? Cuando ese abogado deliberadamente descuida los intereses de su cliente. En ese orden, entonces, estamos hablando de un patrocinio infiel. Esta figura se traslada también, porque la ley lo dice, el abogado o mandatario judicial. Entiéndase que un mandatario judicial, por ley, puede ser un abogado o un familiar directamente de la parte interesada, en este caso en el proceso. El mandante designa a un mandatario para que en su nombre lo represente en juicio, para que con la confianza que le tiene pueda defender con celo los intereses de él en un juicio. En este caso, el mandato se realiza en una escritura pública, se registra en el registro de poderes de la Corte Suprema y se le asigna un número para los efectos de su orden correlativo. Pero una vez ya está avalado directamente por la Corte Suprema de Justicia, entonces se puede hacer valer en un juicio en particular. La intención entonces de quien otorga el mandato es por la confianza que le tiene a la persona que designa, en este caso a su mandatario. Y por supuesto el mandatario debe velar con celo, debe tener interés en el asunto, como que si fuera propio. Y en este orden aparece obviamente dos formas de ejercer el mandato, de manera gratuita o de manera onerosa. Si se hace de manera onerosa, quiere decir que se está cobrando por el ejercicio de ese mandato. Si se está haciendo de manera gratuita, obviamente no está percibiendo ninguna compensación económica, pero en cualquiera de las dos existe el mandato fiel a la defensa de los intereses de quien le otorga esa representación. Lo contrario sería aquí que se perjudique deliberadamente los intereses que le hubieran confiado. En todo caso, si se está haciendo la disputa, por ejemplo, de un bien inmueble y el mandante no puede estar directamente en el lugar por X o Y razón, por enfermedad o por trabajo, y deja designado a un abogado para que lo represente en juicio, y este deliberadamente, pues simple y sencillamente no lo defiende. Y entonces se pierde el juicio. Evidentemente, ¿por qué se perdió? Por un patrocinio infiel. Entonces aquí estamos, obviamente, ante esta figura que lastima y que en este caso vulnera la administración de justicia. ¿Por qué se vulnera la administración de justicia? Por la acción deliberada, en este caso del abogado o del mandatario, de no defender los intereses que le hubiesen confiado de manera fiel, de manera celosa ante la ley. Entonces aquí encontramos obviamente esta figura afectando la administración de justicia. ¿Por qué? Porque se da un fallo injusto, es decir, un fallo que no es acorde realmente al derecho, que en todo caso debió haberse hecho valer. Bien. Luego en la figura del 466 aparece la figura de la doble representación. Aquí el abogado o el mandatario judicial son únicamente los sujetos activos. Dice que habiendo tomado en la defensa, dirección o procuración de una parte, aquí viene lo interesante, representaré después a la parte contraria en el mismo asunto. Lo auxiliare o aconsejare. Obviamente aquí, aparte de que existe evidentemente un acto de confiabilidad en donde el abogado en su momento lo primero que exigió de su cliente fue que le confiara la verdad, y por supuesto confiado en la defensa profesional y técnica, le confía hasta el más mínimo de los secretos del hecho que está en controversia.
En otras palabras, supongamos de que existe la acusación de que mató a alguien y por supuesto toda la trama hace ver que no fue él, pero resulta que este abogado viene y le pide que le diga la verdad. Y le dice, sí, y la verdad, yo lo maté. Pero lo que yo hice fue fraguar, en este caso, una historia que me permitiera no estar dentro de la sospecha. ¿Cómo? Pues yo presenté mi pasaporte donde hago constar de que salí del país el día tal y regresé el día tal. O sea, en ese ínterin yo no podía estar en Guatemala porque me encontraba, por ejemplo, en México, ¿verdad? Pero obviamente eso demuestra que yo no pude haber sido el asesino, porque el asesinato se cometió dentro de la fecha que yo estaba fuera del país. O sea, esa es la versión legal. La versión real sería que el otro le dijera, mire, yo lo que hice fue irme por tierra, salí del país o salí por la vía aérea, pero regresé por tierra y entré mojado. Vine en este caso y cometí el delito y luego salí de la misma forma clandestina y luego ya entré con mi pasaporte. O sea, la verdad del hecho se le está confiando a su abogado por esa relación de confidencialidad. Bueno, con esa información, por X o Y razón, más adelante en el juicio cesa la prestación de sus servicios profesionales y deja de patrocinarlo, deja de defenderlo. Y entonces viene la otra parte y lo contrata. Como usted fue el abogado de él, obviamente hoy lo contratamos para que nos dé, en este caso, su auxilio o nos aconseje qué hacemos. Y entonces el otro que tiene guardada esa información que se le ha dado en confidencialidad, pues viene y le dice, mire, lo que pasa es que él legalmente dice que se fue y efectivamente ahí está su pasaporte sellado de salida y de entrada, pero la verdad es que él me dijo que se había venido por tierra. Entonces, y entró ilegal al país y luego volvió a salir. Ah, bueno. Entonces, con esa información es posible que en cualquiera de las cámaras del trayecto de la carretera haya sido tomado en cualquier momento. Y entonces ya podemos empezar a buscar en los sitios, por ejemplo, donde pueda existir una cámara, que le haya captado y efectivamente encontramos una en una gasolinera donde él pasó, tomó un café, abasteció de combustible y siguió su rumbo. Entonces se determina a través de esa cámara de que él sí estuvo en el país, aunque legalmente manifieste que él salió en una fecha y entró en otra. Pero ¿por qué se descubrió? Porque se dio, en este caso, una confidencialidad de ese acto, de ese hecho, al abogado y este posteriormente lo utilizó en su contra. Esto evidentemente es un acto de falta de ética, falta inmoral y por supuesto nuestra legislación lo considera como una información privilegiada en la relación abogado-cliente, que en todo caso falta a la ética profesional y por lo tanto nuestra legislación considera de que como puede ser factible, lo regula para que no se dé esta situación. Entonces ahí aparece obviamente la doble representación, si se diera en este caso. Y ya no digamos si se presenta algún memorial, algún alegato por escrito, firmado y sellado, pues queda evidencia directamente de que sí, efectivamente se defendió primero a una parte y posteriormente se defendió a la otra. En este caso, pues obviamente existiría una doble representación. ¿Qué pasa con esa actitud? Pues simplemente se está burlando a la administración de justicia. Y ahí es donde efectivamente encontramos nosotros que no puede ser aceptado desde el punto de vista de nuestra legislación penal. Bien, en el artículo 467, que sufre una modificación por el decreto 31/2012, aparece la representación ilegal. Aquí, los sujetos activos
están más que definidos. No son ni los abogados ni los mandatarios. Se refiere a una representación ilegal en el funcionario empleado del Ministerio Público, del organismo judicial o de la Dirección General de Investigación Criminal. Oigan, que durante su permanencia en el cargo o con posterioridad a él, represente, asesore o auxilie a una de las partes en un asunto en el cual él haya intervenido o participado por razón del cargo. Este es el caso típico, por ejemplo, de un médico, por ejemplo, que pudo haber estado trabajando directamente en el organismo judicial, o de un investigador, por ejemplo, del Ministerio Público, que haya hecho una investigación y que, por supuesto, encontró información que en su momento la proporcionó al caso sin ningún interés ni favoritismo, pero posteriormente deja de laborar en el Ministerio Público y viene una de las partes y lo busca para que lo asesore, para que le brinde información. Entonces ahí estamos hablando en este caso, si el otro acepta y efectivamente lo hace, estamos hablando de una representación ilegal. Esto evidentemente pues con la intención de no aprovecharse del cargo que en su momento tuvo y que obtuvo información privilegiada para los efectos de favorecer, en este caso, o perjudicar a una de las partes en litigio posterior directamente a el cargo que desempeñó. Aquí entonces estamos hablando específicamente de la función de cualquier empleado funcionario del Ministerio Público, de la Dirección General de Investigación Criminal o del organismo judicial. Obviamente, estos tres elementos, estos tres sujetos serían prácticamente a los que va dirigido el tipo penal. Bien, pasamos entonces al artículo 468, el retardo de justicia. Cuando hablamos de retardo, estamos hablando de que se violan los plazos para, en este caso, en un momento determinado, se dé, por ejemplo, un actuar del juez que prácticamente en primera instancia no acepte una solicitud presentada en ley, una denuncia, por ejemplo, en donde él por razón, ya sea por tener interés, ¿ya? O porque dolosamente él no quiere, en este caso, aceptarla y simplemente la deniega, ¿ya? Una denuncia que va con las formalidades de ley, una querella que va con las formalidades de ley, este juez dolosamente no le da trámite. Entonces estamos hablando de que no se puede hacer valer, en este caso, un derecho violado porque al juez le dio la gana, en este caso, no darle trámite a esa solicitud. La otra modalidad es, aquí sí, violando los plazos, retardar u ordenar y retardar la administración de justicia. Por ejemplo, en la resolución de un trámite, por ejemplo, de un juicio ordinario, ¿ya? En donde se necesita, evidentemente, de una sentencia. Y claro, se da esa sentencia y finalmente, por ejemplo, una de las partes inconformes plantea una acción constitucional de amparo. Como la naturaleza jurídica del amparo implica, por ejemplo, que se trabaje y que se resuelva con celeridad, entonces significa que debe ser rápido, debe ser pronto y cumplido. Pero resulta de que quien conoce, en este caso del amparo, va resolviendo violando los plazos, va resolviendo conforme a su gana, a su sabor y antojo. Es decir, va a ir rompiendo los plazos, va retardando de manera injustificada el trámite del asunto que en este caso está sometido a su conocimiento. Y más pareciera una táctica dilatoria que más que una acción reparadora. En todo caso,
el objeto del amparo es restaurar la violación de un derecho que ha sido presumiblemente violado. Y obviamente, cuando se tiene la certeza de que no ha existido esa tal violación, pero con intención, no me pregunte cuál, pero con intención, se acoge el amparo y en el peor de los casos se va resolviendo a cuentagotas, a manera, en este caso, de perjudicar ese derecho que en última instancia ya está legitimado. Entonces, el retardo de justicia, en este caso, es precisamente un actuar del juez de una manera en donde los plazos los viole intencionalmente. En este caso, obviamente, sin ninguna justificación. Entonces, estamos hablando de un retardo de justicia. Igual sanción se aplicará al representante del Ministerio Público, de la Policía Nacional o de la Dirección General de Investigación Criminal que a sabiendas retardar en la investigación penal o el ejercicio de la acción penal. Bueno, el día viernes suele suceder un hecho criminal y entonces se toma prevención policial. Pero como fue viernes y todo el mundo anda de vacaciones, de feriado, etcétera, entonces al policía simplemente no le da la gana, en este caso, o simple y sencillamente traslada la prevención policial hasta el día de hoy, sin ninguna, en este caso, justificación de por qué no la trasladó, como dice la ley, inmediatamente, y si hay detenido, para ponerlo en presencia del juez dentro del plazo de las 6 horas. Sino que en este caso el policía se le dio la gana pasarlo hasta el día de hoy y entonces ya empieza a tener los efectos. Ahí obviamente pues hay una responsabilidad de un retardo de justicia por parte, en este caso, de la gente de la Policía Nacional Civil. Pues bien, aquí entonces estamos hablando de una modalidad de retardo de justicia, pero la ley también habla de la denegación. La denegación prácticamente viene de negar, en este caso, directamente que se haga valer un derecho, la justicia. Y este delito lo comete directamente el funcionario o empleado público del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Investigación que maliciosamente, ¿a qué refiere en todo caso cuando hablamos de la malicia? A la intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiar o perjudicar a alguien en algo. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que el funcionario o empleado público del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Policía o de la Dirección General de Investigación, simplemente de manera intencional, encubierta, hace una cosa para beneficiar o perjudicar, en este caso, a alguien o a algo. ¿Cómo? Desviando la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o para desvincular al o los responsables del delito. Dejar de promover la investigación de oficio o la acción penal. ¿Ya? Ocultar, alterar o destruir cualquier indicio o evidencia que permita establecer la comisión de un delito, la autoría o participación delictiva. Y fíjense que pareciera insignificante, pero es trascendental, tanto, que ahorita cabalmente en el Ministerio Público se está ventilando un proceso en contra justamente de uno de los fiscales de una de las agencias más importantes, que era la Agencia del Crimen Organizado. Al director directamente de esa unidad del Ministerio Público se le atribuye el hecho de desviar la investigación penal, de dejar de promover la investigación penal y en este caso también de destruir evidencia.
e inculpaba directamente a un sujeto en particular. Aquí entonces, si lo vemos directamente, tiene mucho que ver directamente este delito con el que habla también del 458, que es la obstaculización a la acción penal. Obviamente son dos delitos independientes, autónomos, pero tienen que ver, uno porque se obstaculiza la acción penal y por supuesto habla en este caso de un resultado, la denegación de justicia, o viceversa. La denegación de justicia sirve como medio necesario para obstaculizar la acción penal. Entonces, ojo y oído, porque este es un caso este es un tipo penal muy interesante a la luz precisamente de lo que se está aconteciendo el día de hoy directamente dentro de uno de los altos funcionarios del Ministerio Público. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros, antes de pasar al quebrantamiento de condenas y evasión de presos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna pregunta de estos delitos que hemos venido viendo de a poco antes de pasar a los siguientes? Bueno. Licenciado, buenas noches. O sea que obstaculizar la justicia, más que todo, es ocultar evidencias. Eso, mire, pues, en el concepto legal, no le voy a decir lo que yo pienso, sino lo que dice la ley. Obstaculizar la acción penal. ¿Cuándo nace la acción penal? Cuando usted, por ejemplo, va en la calle o va en el bus, por ejemplo, y resulta que le roban su billetera, aparece un ladrón, le roba su billetera, sus pertenencias en términos generales. Entonces a usted, desde el momento en que nace la noticia de crímenes, es decir, el delito, le nace a usted el derecho a accionar penalmente. Por supuesto que usted viene y lo que quiere es presentar su denuncia, porque resulta de que de una u otra manera el sospechoso puede ser identificado porque adentro de la camioneta iba, por ejemplo, una cámara, ¿ya? Entonces, usted con el derecho que le asiste, porque fue víctima, en este caso, de un delito, le asiste el derecho de ejercitar su acción penal para deducir la responsabilidad penal. El delito se materializaría porque se le obstaculiza a usted ese derecho. Y por eso dice, quien influya en otra persona para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. La otra modalidad es quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. La otra modalidad es para evitar la obtención de evidencias o medios de prueba. Entonces, si usted se da cuenta, pues ahí están las modalidades para que, dice, con igual fin destruya o oculte información o documentos o bien proporcione documentos o información. Con esas acciones, no solo se obstaculiza el derecho que tiene usted de hacer que todo el andamiaje del sistema de justicia se ponga a funcionar, sino que también al evitar precisamente eso, se le está a usted denegando su derecho a la tutela judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en términos generales, si usted mira el inciso C, tiene los rectores que nos permiten ver que obstaculizarle a usted es denegarle su derecho a la justicia. ¿Cómo? Ocultando, alterando o destruyendo cualquier indicio o evidencia que permita establecer la comisión de un delito, la autoría o participación delictiva. O sea que en este caso puede concatenar perfectamente bien un concurso ideal de delitos. Pero independientemente de esto, también se denega la acción de la justicia, se denega a la justicia el derecho a la tutela judicial cuando en un proceso penal ya instruido, que se está instruyendo, se desvíe la investigación penal. El caso, por ejemplo, le puedo decir
el caso de Monseñor Gerardi, el asesinato de Monseñor Gerardi, por ejemplo, donde se desvió la investigación penal, llegando incluso, por ejemplo, a contaminar la escena del crimen, etcétera, por ejemplo, para vincular o desvincular al o los responsables del delito. O simplemente, mire, dejar de promover la investigación penal de oficio o la acción penal. Si usted, por ejemplo, en la escena del crimen tiene que procesarla y establecer, por ejemplo, que hubo un acto violento donde hubo sangre, obviamente ya hay un muerto, pues lo que compete es, en primer lugar, resguardar la escena del crimen y obviamente tomar una muestra directamente de esa sangre para en todo caso determinar de quién trata la sangre. Puede ser de que la sangre sea del occiso, pero también puede ser que sea del victimario. Entonces, el hecho que se deje de promover una acción investigativa de esa naturaleza, pues obviamente lo que se está haciendo es denegar, en este caso, la tutela judicial, es decir, la protección de la justicia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, buenas Muy noches. amable. A la orden. Bien, buenas noches, Jimmy, dime. Sí, Milik, aquí me viene a la mente el caso de la señora Sicavisa, donde el hijo pues estaba siendo protegido incluso por la misma licenciada que trabajaba en el organismo judicial, ¿verdad? Una corte de apelaciones, no me recuerdo en qué lugar trabajaba. Viene siendo una situación similar a la de el Monseñor Gerardi, pero ahí sí que lavaron toda la evidencia. Sí, ahí incluso ahí yo le puedo decir que fue quizá tal vez el caso, el inciso A, por ejemplo, desviar la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o desvincular al o los responsables del delito. ¿Va? Podría ser en todo caso esa causal, pero el resultado final va a ser siempre el mismo, denegar la justicia. Sí, pues muchas gracias, Lick. Sí, porque aún siguen las dudas, ¿verdad? Con esa desaparición, porque el cuerpo de esta señorita o señora, pues definitivamente, primero dicen que falleció ahí sí que uno de los sospechosos. Así es. Y prácticamente la que encubría la situación, pues está libre en ese caso, ¿verdad? Sí, efectivamente, mire, aquí en Guatemala hay mucha tela que cortar con muchos de los casos. La figura, por ejemplo, si usted se da cuenta ahorita, la figura de la cooptación del Estado, el caso de la línea, por ejemplo, se ha mencionado mucho, se ha dicho mucho que el hecho de, por ejemplo, de que se estén cambiando fiscales de las fiscalías que llevan esos casos, es precisamente para debilitar la acción investigativa, que se están haciendo tal o cuales persecuciones en contra de los fiscales para que dejen de hacer o que hagan una cosa. O sea, todo eso tiene que ver mucho precisamente con este tipo de acciones que se dan, un retardo de justicia, en este caso, cambiar un fiscal para que se alargue otra vez mientras él se pone al día. Ese puede ser un retardo de justicia, que en términos generales puede estar dando lugar a que en un momento determinado se vaya dejando de promover acciones investigativas, porque en la medida en que pasa el tiempo va a llegar un momento en el que tienen que llegar al juicio y no van a tener elementos probatorios, porque finalmente el plazo se les acabó, ¿entienden? Y entonces se van a la lucha directamente del debate con lo que haya, que pudo haber más, es cierto. Y es que aquí hay una cuestión que yo sostengo mucho en un libro que estoy escribiendo acerca del Ministerio Público y que empiezo precisamente diciendo que no hay crimen perfecto. Lo que hay es una deficiente investigación. Si usted se da cuenta, y yo los invito para que miren aquella película, o sea, la vieron ustedes de Tom Hopkins, que es El crimen perfecto. Ahí si ustedes se dan cuenta, pues obviamente el sujeto es un sujeto hábil, ingenioso, habilidoso,
pero lo que existió fue una deficiente investigación. Y al final de cuentas, cuando termina la película, precisamente es el enlace para la controversia, cuando finalmente encuentran la bala que le dio muerte a la esposa y que finalmente es la que le permite al fiscal replantear, miren, no el caso que se investigó, sino un nuevo caso. Entonces, ahí da lugar directamente a la controversia. Si hubo una mala investigación, si hubo una obstaculización a la acción penal, si hubo en este caso un crimen perfecto o una deficiente investigación. Y en todo caso, eso es precisamente lo interesante, porque si el fiscal vuelve a plantear en esa película, vuelve a plantear por los mismos hechos y a las mismas personas, acuérdense de que una vez hay cosa juzgada, no se puede incriminar dos veces a la misma persona por los mismos hechos, ¿ya? Entonces, ahí encontramos básicamente que no hubo una buena investigación criminal. Ahora, si se van a intimar nuevos cargos, nuevos hechos, nuevas evidencias, borrón y cuenta nueva. Entonces, ahí es lo que interesa directamente de saber en dónde nos ubicamos y en qué momento. Yo, por ejemplo, les puedo contar una acción muy personal. Yo inicié un juicio ordinario laboral personal en donde trabajé para una institución y que finalmente pues me pedían que yo hiciera un dictamen, el que verdaderamente era una monstruosidad jurídica si yo la hubiera dado. Pues claro, ni modo, estaban jugando millones de quetzales ahí para que yo diera ese dictamen favorable, pero legalmente era improcedente. Entonces yo me sostuve en que no podía dar ese dictamen porque era improcedente. O sea, se quería construir un edificio en una propiedad que no era directamente de la institución que iba a invertir, sino que era del Estado, que se le había dado una concesión, esa es otra cosa, pero en una concesión incluso que ya estaba vencida hace más de 25 años. O sea, no había ninguna certeza jurídica para que en última instancia se pudiera garantizar de que el dueño de ese inmueble, el día de mañana, al ver una edificación de cientos y millones de quetzales, pues quién no se le va a poner bonito el ojo y decirle, mire qué bonito ese edificio, ahora quiero mi terreno. Pues si ha construido, ¿qué se puede hacer? Como dice el dicho, el que en tierra ajena cosecha, ni la semilla pepena. Entonces, ahí era mi responsabilidad. Bueno, como no accedí y los hice perder esos millones de quetzales que tenían fraguados para poder quedárselos con él, entonces la salida más inmediatamente de ellos fue cesar mis servicios en este caso. Entonces yo me fui a la vía ordinaria laboral y obviamente peleé mis prestaciones y finalmente me las decretaron favorables. Vale, ¿qué pasa? Primero, ya había una sentencia firme, ya hubo una apelación, la sala de segunda instancia, de segundo grado, conoció y ratificó la sentencia, ratificando a mi favor la sentencia. Y por supuesto ya no había más que hablar. Ya lo único que quedaba era pagar las prestaciones laborales. Y finalmente, ¿qué pasa? Después de casi 3 meses, cuando ya se iba a dar el oficio para que yo fuera a cobrar al banco donde se había trabado ya el embargo, plantean una acción constitucional de amparo. La acogen y de manera increíble le dan amparo provisional. Bueno, el amparo provisional lo único que hizo fue detener nada más la acción de que yo fuera a cobrar. Bueno, pero la acción constitucional de amparo es una instancia restauradora. Y aquí tengo cabalmente la acción con la ley de amparo y dice en el artículo 1, objeto de la ley,
La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Y si ustedes observan, aparece evidentemente el trámite en el artículo 20, dice, el plazo para la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o conocido por ese hecho al que a su juicio le perjudica. Entonces, y fue planteado 3 meses después, o sea, ya estaba en demasía extemporáneo. Y por supuesto, en el trámite directamente del amparo, estamos hablando de que para la primera audiencia después de la recepción, deben darse 48 horas para la primera audiencia. Y eso fue en el 2021. Y vamos por el 2022, ya va más de un año. Y dice, 8 días después, vencido dicho término, haya o no alegado en las partes, alegatos, el tribunal estará obligado a resolver, en este caso, para abrir a prueba por 8 días. Y luego dictar sentencia, en este caso. Y si ustedes se dan cuenta, hay una segunda audiencia por 48 horas. O sea, si estamos viendo, realmente el plazo es sumamente corto, porque se supone que el amparo es precisamente para restaurar un bien, un valor, un derecho que ha sido violado o que se presume ha sido violado. Aquí con una sentencia firme, con un amparo extemporáneo, plantean el amparo y finalmente le dan un trámite que ya lleva 1 año, 2 meses y 5 días. Entonces, estamos viendo un típico caso de retardo de justicia, porque dice, quien a sabiendas, o sea, en este caso los magistrados saben perfectamente bien el plazo para poder resolver una acción constitucional de amparo. Y a sabiendas retardare u ordenare retardar la administración de justicia. Sin embargo, llevamos 1 año, 2 meses, 5 días directamente de la acción constitucional de amparo. Para mí existe un retardo de justicia en la medida en que no es porque sea un derecho mío, sino porque finalmente la misma ley de amparo tiene los plazos establecidos y la naturaleza del amparo es precisamente para restaurar un bien que en este caso ha sido vulnerado, un derecho. Y si ustedes se dan cuenta, es un juicio ordinario que ya pasó todas sus fases y que finalmente ya no hay más que alegar, más que cumplir. En todo caso, la interposición del amparo muchas veces se tergiversa como una acción dilatoria más que como una acción reparadora. Entonces ahí, si nos damos cuenta, pues hay un típico caso de retardo de justicia. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna otra pregunta más, compañeros? Antes de pasar al otro punto. Licenciado, gracias por exponernos ese caso muy interesante. Y póngase en el caso suyo, ¿solo es de esperar o puede usted interponer algo más ahí? Sí, yo ya planteé una queja a la Junta de Disciplina del organismo judicial por un retardo injustificado en la tramitación de la acción constitucional de amparo. Porque básicamente, pues, como se lo leí, el trámite es rápido, 8 días para las 48 horas y luego los 8 días para la apertura a prueba y luego los otros 8 días para la segunda audiencia y dictar sentencia. O sea, estamos hablando sinceramente de un tiempo, o sea, de uno de los principios que inspiran la acción de amparo, que es la celeridad procesal. Se supone que es para proteger o para resarcir un derecho violado. No va a esperar directamente de que vaya a terminar en tremenda violación de plazos. Claro que eso ya a la larga
trae como consecuencia. Y miren, yo estoy tranquilo porque sé que todo va a estar bien, pero sé también de que todavía les queda otra instancia, que es irse a la Corte de Constitucionalidad. Ellos van a perder el amparo porque así es, lo van a perder, yo estoy en la plena certeza, y es posible que ellos se vayan, apelen a la Corte de Constitucionalidad. Si ellos apelan a la Corte de Constitucionalidad, no tengo ninguna prisa. ¿Por qué razón? Porque le sumo daños y perjuicios, que en términos generales van más allá de casi los 100,000 quetzales. O sea, más lo que a mí se me decretó como prestaciones laborales, pues obviamente otro tiempito más ahí me da el derecho para pedir, en este caso, daños y perjuicios. O sea, al final de cuentas, quizá voy a tardarme ya que 3 años, 4 años, pero al final de cuentas el derecho tiene que prevalecer. Y ahora fíjense lo que les digo. En el caso mío, que soy abogado, imagínense qué no harán con los pobres trabajadores que tienen que estar pagando a un abogado para que se lleve un juicio de esta naturaleza. O sea, la denegación de justicia es a tal grado en Guatemala que no tiene ni siquiera un nombre para poder justificar tales acciones. O sea, si lo hacen con uno, que uno es abogado y que uno se está auxiliando y que, gracias a Dios, tenemos otras entradas para poder sobrevivir, imagínense qué no harán con los pobres trabajadores que dependen solo de su trabajo y de lo que ganen a diario, y que en todo caso no tengan para pagar un abogado que esté auxiliando un juicio, obviamente de 3 o 4 años, pues. Imagínense, o sea, eso sí llora sangre. Ya no digamos casos penales como el caso, por ejemplo, de Sicavisa. Imagínense que a estas alturas, después de tanto luchar, el cuerpo no aparezca, y de conformidad con el derecho probatorio, si no hay cuerpo, no hay homicidio. Imagínense, si fuera a llevarse a cabo directamente el juicio y no encuentran el cuerpo del delito, ¿de qué lo van a condenar? Lo podrían condenar de cualquier cosa, menos de femicidio. En todo caso, así opera la Administración de Justicia en Guatemala. Y les digo esto porque en realidad llora sangre al final de cuentas. O sea, la ley está bonita, la ley está hecha. La responsabilidad de los funcionarios en el caso de la actividad judicial está clara. Aquí está clara. Y si ustedes observan más adelante los delitos que vimos, hay incumplimiento de deberes. Bueno, hagámoslos valer. Si esto implica en la ley de la carrera judicial la imposición de una falta grave por el retardo injustificado. Ahora, imagínense si cometieron el delito de retardo, en este caso de justicia, y del incumplimiento de deberes, ¿qué queda? Pues seguir ante la Corte Suprema, plantear la denuncia, que les quiten el antejuicio y que vayan a prisión, que enfrenten el proceso. Eso es lo que queda. Lo único que en este caso es que deben hacerlo a través de un abogado. En el caso nuestro, pues lo estamos haciendo. Pero imagínense la pobre gente que tendría que estar pagando esto. Ya no da para más. O sea, la acción de la justicia aquí en Guatemala llora sangre. Y por eso es que debemos estar preparados precisamente para enfrentar acciones como estas, para que defendamos nuestros derechos y los derechos de los demás, por supuesto. En estos casos, licenciado, prácticamente con lo mucho o con lo poco que le vayan a dar a la persona, prácticamente creo que le queda ya de ver hasta el abogado, el auxilio y la dirección que le está prestando, ¿verdad? Y esa era la duda, que si en su caso, pues, se debía buscar alguien que lo auxiliara, pero ya usted explicó que usted mismo es el que lleva su caso. Sí, yo llevo mi propio, o sea, actúo en mi propio auxilio, pues, ¿verdad? Y obviamente la ley me lo permite.
imagínense, ahora que fuera un agente particular, pues claro, hay que cobrarles conforme, en este caso, los porcentajes que, imagínense cuánto podría ser. Y eso es lo difícil directamente de litigar, especialmente, y en materia laboral, de veras quiere ganas, de veras quiere ganas. En materia penal, el problema muchas veces se suscita en estos actos. En este caso, por ejemplo, imagínense, dejar de promover la investigación penal. Uno llega a los tribunales, mire, necesito tal acción. Sí, pero es que tenemos, ahorita hay audiencias hasta dentro de 2 años. Ya están señaladas audiencias, debates para dentro de 2 años. Mire, o sea, al final de cuentas uno dice, bueno, ¿qué hago con esto? Jorge, dime. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Gusto en saludarle. Realmente. Fíjese que yo he pagado sentencias judiciales que se tardan 5 años en llegar a mis manos. Imagínate. Y encima de todo eso, cobran el 10% cada abogado de lo que nosotros le vamos a pagar. Imagínate. Yo el año pasado en diciembre pagué una sentencia que se tardó 7 años para pagarla. En materia laboral. Sí. Ah, ya veo. O sea, lo que les estoy diciendo es que la denegación de justicia la vemos en todos los niveles. Laboral, civil, penal, familiar, de todo. Y eso obviamente pues no puede ser factible. En el caso directamente en materia penal, pues hay situaciones más claras. En este caso, como las que habla directamente el 469, que es precisamente las distintas formas de denegar la acción de justicia. Imagínense, desviar la investigación penal para evitar vincular o desvincular a un sujeto responsable. Miremos el caso, por ejemplo, de Sandra Torres, por ejemplo, que le dieron miles y miles de dinero para la campaña que no reportó y sin embargo ya está libre. Miremos el caso de Odebrecht, por ejemplo, millones de quetzales y ¿qué va a pasar? Entonces, la denegación de justicia a todo nivel se da. Y por supuesto, esto es de aprenderlo y de ejercitarlo. O sea que aquí no estamos descubriendo el agua azucarada. Lo que estamos es asentando a la realidad. Pero también lo que es importante es que ustedes sepan que todos los funcionarios o empleados públicos y en particular los jueces, los funcionarios tanto de alto nivel como de mediano nivel tienen responsabilidad penal y civil, entre otras responsabilidades administrativas, por ejemplo, sanciones que se puedan dar dentro de la misma carrera judicial. O sea, lo importante es que ustedes sepan que hay instrumentos legales que les pueden permitir a ustedes tampoco quedarse de brazos cruzados, que están viendo las atrocidades de las resoluciones de los jueces y sin embargo ustedes crean que no pueden hacer nada. Claro que hay instrumentos legales y esos son los internos. Y si nos vamos a la vía exterior, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde finalmente podría también, en un momento determinado, considerarse una violación a mi derecho humano como persona, en este caso una violación a mis derechos laborales, una violación a mis derechos humanos inherentes a la persona, como el derecho a alimentarme, de alimentar a mi familia, el derecho a tener una vivienda digna, que obviamente mientras yo no tenga ese dinero, podría ser que estuviera viviendo en la calle, comiéndome las uñas. Esa es su responsabilidad del Estado. Entonces, hay instrumentos internacionales, hay instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también se puede condenar al Estado y, por supuesto, tener una compensación. Lo importante es que aquí ustedes sepan de que existen las leyes internas y externas para hacer valer la justicia.
En todo caso, lo interesante es que tengan la actitud, así como hoy, que me tardé en conectarme por fallas en el sistema del internet, pero ustedes estaban ahí esperando la clase. Son las 8:38 y seguimos hablando de eso. O sea, veo actitud en cuanto a querer aprender. Entonces, eso es lo más importante, que ustedes como abogados se vayan formando desde ya y sepan que tienen instrumentos legales nacionales e internacionales para hacer valer y prevalecer la justicia. Bien, proseguimos. Tenemos ya dos. Licenciado Rueda, mire, ¿Sí? no sé si le puedo tomar un par de minutitos. Es que fíjese que hay un caso. Póngase uno como abogado, ¿verdad? Yo no tengo esa experiencia. Fíjese que en una entidad, ¿verdad? X entidad, el jefe estaba robando, ¿verdad? Entonces al jefe lo destituyeron, hicieron que él firmara que él estaba renunciando para no pagarle sus prestaciones y él lo hizo, porque obviamente sí, me imagino que lo descubrieron materializando el hecho, pero hay un subalterno, ¿verdad? O sea, un subempleado directo, Sí. pero a él también lo están llevando por esa misma línea, aunque no tienen ellos evidencia, carga de prueba, pero le están diciendo que él fue infiel porque él no anunció, porque él sí supo. Y ahí por encubridor, licenciado, ¿hay alguna pena? Ya, vamos a llegar a esa parte, ya nos quedan como unos 3 delitos para llegar ahí más o menos. Bueno, muchas gracias, licenciado, ahí vamos a estar al pendiente. Sí. Aunque le adelanto que en términos administrativos y laborales tendrían que demostrar la supuesta complicidad o encubrimiento que le están haciendo. Generalmente en materia laboral, muchos patronos dicen, los despiden por la causal de haber cometido un delito en la empresa, robo, por ejemplo. Está mal aplicado porque primero tendrían que demostrar que efectivamente el trabajador cometió el delito y hasta entonces nace la causal para poder despedirlo con justa razón, es decir, con causa justificada, ¿ya? Ahora bien, lo que hacen muchos empleadores es que asustan con el petate del muerto, como decimos en buen chapín. Descubren que está robando, encima de eso todavía le ponen el polígrafo y según ellos esa prueba es contundente para decir, bueno, usted está robando, lo descubrimos, el polígrafo no miente y entonces renuncie. Y el otro dice, bueno, y a cambio de eso no lo vamos a meter preso. Pero evidentemente el otro, ahí sigue como dice el dicho, el delito acusa, el pecado acusa. Y el otro lo que hace es renunciar. Obviamente no le pagan ni sus prestaciones porque ni muy robó, dicen ellos, va, ¿para qué le vamos a pagar más? Y con que quede libre es suficiente. Ojo, la presunción de inocencia. Si dicen que robó, pues vayan a un juicio, paguen abogado, que demuestren que efectivamente robó. Y si después, y si sale condenado, entonces inmediatamente cortar la relación laboral sin pagar ninguna prestación a las que tiene derecho, porque acuérdense que hay prestaciones laborales irrenunciables. Entonces, ahí pues no hay mucho que hablar. Claro, lo más práctico para los empleadores y para los trabajadores es mea culpa y bueno, me voy, no me meta preso y ya. Y los otros pues se conforman con que no pagarle sus prestaciones, de haberlo descubierto y que ya no siga robando y ahí se quedó. Pero la verdad es que no debería ser así, y menos con esa persona. Bueno, vamos a continuar entonces con la figura de la evasión que está en el artículo 470. Aquí voy a plantear mejor un caso para que lo podamos entender mejor, porque esto abarca los dos artículos.
¿Se recuerdan ustedes del famoso caso de la tarántula? Ella pues era una mujer que inició pues liderando una banda, en este caso, primero de extorsionistas, luego pasó a secuestradores y finalmente pasó a sicariato y finalmente terminó hasta el tráfico ilegal de drogas, tumbes y toda la cosa. Bueno, finalmente fue aprehendida, la banda fue desarticulada y la lideresa de esa banda le apodaban la tarántula. Obviamente a ella la procesaron en un debido proceso, en un juicio justo, con el derecho de defensa y todas las garantías habidas y por haber, y la condenan. ¿A dónde la envían? A un centro de cumplimiento de la pena, en este caso a una prisión para mujeres. De Santa Teresa, ella lo que hace es, estando detenida o condenada, ella se evade directamente de la prisión en donde estaba cumpliendo su pena. A esa acción se le denomina evasión, de conformidad con el artículo 470. Y por supuesto, tiene una sanción con una pena de prisión de 10 a 20 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Y por supuesto, dice, si el hecho se hubiera cometido utilizando violencia, la sanción se aumentará al doble. Pero vean lo interesante del artículo que le sigue, la cooperación en la evasión. Quien procurare o favoreciere la evasión de una persona detenida o condenada por delito, el caso del abogado de ella. En el caso del abogado de ella, llega como todos los abogados tenemos derecho a entrar a cualquier hora a visitar a nuestros clientes. En todo caso, él, pues aprovechándose de ese privilegio, llega en horas de la noche, entra, por supuesto, las cámaras de vigilancia de entrada le toman a él la imagen donde entra solo en su pick-up, estaciona, platica con su cliente y se ve que sale solo. Posteriormente, pues ya se da la voz de alarma de que se había evadido. El principal sospechoso, pues al final fue el abogado. Decomisan el vehículo, le hacen una prueba de expertos y encuentran un cabello de la señora. En el expertaje descubren que existe una cámara oculta donde supuestamente cabe un cuerpo perfectamente bien y suponen que ahí se fugó. Lo condenan evidentemente a él por procurar o favorecer la evasión de una persona detenida o condenada por delito. Ahí es el típico caso de la cooperación en la evasión, el típico caso del abogado que ayuda a su cliente a que se fugue. Bueno, ahí si ustedes se dan cuenta, encontramos estas dos figuras y por supuesto son delitos eminentemente dolosos, porque ella se fue con intención, el otro la ayudó a escaparse con intención o dolo y por supuesto con esas acciones lo que quisieron fue burlar la administración de justicia. ¿Por qué? Porque ya se le había seguido un proceso, ya estaba condenada y por supuesto la idea es que todo el que es condenado pues cumpla su pena. En este caso ella lo que quiso fue fugarse. ¿Para qué? Para no cumplir la pena. Obviamente con esa acción lo que estaba tratando de hacer, no tratando de hacer, sino lo que hizo fue burlar la actividad judicial. Entonces, obviamente, esa misma situación, ese mismo patrón de conducta se presenta en el caso del abogado que coopera con la evasión. ¿Me explico hasta aquí? Okay. Luego aparece el artículo 472, que es la evasión culposa. Aquí ya el sujeto activo, si ustedes se dan cuenta, es más específico. El funcionario o empleado público encargado directamente de la custodia o guarda de persona detenida o condenada. Estamos hablando de los policías del sistema penitenciario. Estamos hablando de los directores de las cárceles o de los centros penales.
De ahí, por ejemplo, el caso directamente cuando un policía va a la torre de tribunales con un procesado, lo lleva esposado y lo regresa esposado al carro del sistema penitenciario y lo vuelve a guardar. En este caso está cumpliendo con la debida diligencia. La evasión culposa es por negligencia, por imprudencia o por impericia. El caso que se suscitó hace unos años atrás, donde uno de los guardias penitenciarios, por orden judicial, llevó al sujeto hasta la torre de tribunales, lo llevó hasta la sala de audiencias, y como de tanto ir y venir a las audiencias, y disculpen, el problema es que también los bajos salarios de los pobres policías, que armados con armas, pues tan caducas que yo creo que hasta oxidadas están, entonces el reo llegaba y compraban comida y le regalaban al policía, se fue ganando su confianza de tanto ir y venir. Cuando salió de la audiencia le dice que como tiene otros reos ahí y para que él no se esté el resto del día oyendo las audiencias que no le importan, que se vaya para el carro. Y efectivamente el otro se baja del ascensor y en lugar de irse para el camión del sistema penitenciario, se va para su casa. Entonces hay una evasión a título, en este caso, de culpa por negligencia. Si ustedes se dan cuenta, o por imprudencia, que no es más que guardar las reglas de la prudencia. Y ahí, bajo ese concepto, pues entonces lo que se rompe es el debido cuidado. Ahí aparece entonces la figura de la evasión culposa. Dice, en el artículo 472A, dice, no será procedente la aplicación de la suspensión condicional de la pena ni la aplicación de ninguna medida sustitutiva al autor o cómplice de los delitos contemplados en el artículo 470, que es la evasión, el 471, que es la cooperación de la evasión. ¿Por qué no se le permite? Porque dentro de las causales para poder otorgar una medida sustitutiva es que no exista obstaculización a la investigación o peligro de fuga. Y obviamente, desde el momento en que ellos están siendo procesados o condenados por el delito de evasión o cooperación a la evasión, pues es lógico que ellos si ayudaron o si se fueron una vez o ayudaron a que se fuera, pues lo lógico es que ellos busquen la otra forma de irse. Entonces, no se aplica ninguna medida sustitutiva, como sería en todo caso una caución económica o un arresto domiciliario, porque lo más seguro es que se desaparezcan del mapa. Entonces, por esa causal es improcedente la aplicación, en este caso, de una medida sustitutiva. Y la suspensión condicional de la pena no cabe porque los delitos, en este caso, pasan de una pena de prisión de 10 a 20 años. Y por supuesto, la otra es de 8 a 18 años, y para que se aplique la suspensión condicional de la pena, debe ser un delito menor de 3 años. En todo caso, la pena a imponer en un máximo de 5 para un criterio de oportunidad, y que en este caso sea delincuente primario y que por supuesto observe buena conducta, sea un trabajador constante o que haya sido demostrado buena conducta dentro del penal, y por supuesto no la tienen. Entonces, la suspensión condicional de la pena no les favorece. ¿Me explico hasta ahí? Okay. Luego aparece el artículo 473, el motín de presos. Muchos nos hemos dado cuenta de esta figura del motín de presos cuando los privados de libertad se amotinan con la intención de perturbar el orden público o la disciplina de los establecimientos penales. Generalmente lo hacen por descontento de la comida que les están dando o porque les cortan las visitas, etc. Entonces, cuando se hace con el fin de perturbar el orden público o la disciplina de los establecimientos penales, queda solamente como el delito de motín de presos. Ahora, si a consecuencia de ese motín realizan actividades como el último caso que se dio, en donde le capitaron directamente a varios reos, a otros los mataron a machetazos con armas,
con objetos punzocortantes o contundentes, entonces ya el delito, aparte del motín de presos, se puede, en este caso, en una pluralidad de delitos, de concurso real de delitos, puede darse entonces entre la figura del asesinato, el homicidio, incluso pues puede darse otras figuras. Entonces el motín de presos solo es cuando se perturba el orden y la disciplina dentro de los establecimientos penales. Bien, ahora paso a la figura del encubrimiento. Dime, Perdón, el caso, ahí sí que me nacen las dudas, ¿verdad? En los casos que uno va conociendo en la vida diaria. sí. El caso del famoso Capitán Lima. Ajá. Era un superempresario dentro del mismo la penitenciaría, llamémosle así, ¿verdad? Sí. El caso de él se tipifica dentro del motín de presos o tiene otra figura. Bueno, si la idea era perturbar el orden público y la disciplina, sí es un motín de presos como tal. Ahora, si la intención era, por ejemplo, matar a otros reos, entonces ya de la figura del motín de presos se traslada también a la consumación de otros delitos. En este caso, por supuesto, cuando a él lo ejecutan, entonces ya no era por quebrantar el orden público, sino que era el cometer el asesinato en el caso, en la persona de él. Claro, con ese acontecimiento, por supuesto que se quebrantó el orden público y toda la cuestión, pero el objetivo inicial no era perturbar el orden público, sino matarlo, o sea, atentar contra su vida, que era un delito ya propiamente de asesinato o de homicidio, como lo hayan tipificado, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno. Ahí nacen dudas, ¿verdad? Y poco a poco hay que ir saliendo de ellas. Sí, aquí hay mucho de qué hablar, de veras, mire, en Guatemala se recuerda el caso de las gaviotas, donde aquellos privados de libertad que eran menores de edad, le arrancaron el corazón a uno de sus profesores. Y se lo comieron. Se lo comieron. Y dijeron que habían matado al profesor que más querían para demostrarle al mundo entero, a las autoridades de Guatemala y al mundo entero, que si habían sido capaces de matar a alguien que ellos consideraban como su padre, estaban dispuestos a matar a cualquiera. Imagínense, o sea, hasta dónde llega el grado, en este caso, de descomposición mental o de alguna figura realmente que ya no tiene nombre, pues, o sea, realmente ya no era un motín de presos, ya era un acto vandálico, más allá de un simple motín, ¿verdad? Y en este caso, fíjese, licenciado, que yo sé de unas personas que participaron en ese hecho y ahora trabajan para la misma institución que los ha protegido. Imagínense, así es el Los sistema, premios. lamentablemente. Gracias, Bueno, Eric. bueno, miremos la figura del encubrimiento para los efectos de... Inicialmente esta figura había sido integrada como una forma de participación en el delito, es decir, autores, cómplices y encubridores, porque se consideraba que de alguna manera en la participación directamente en el delito, el autor pues obviamente materializaba el delito, el cómplice hacía una acción de cooperación para la comisión del delito y en el caso del encubridor pues con su silencio o con su actitud silenciosa obviamente no ponía al descubierto las acciones delictivas, aunque sacara un provecho. Bueno, esa figura en términos generales, con el pasar del tiempo y particularmente hasta llegar a nuestro momento histórico, es un delito autónomo. Es un delito en donde ya la figura tiene sus propios elementos característicos, su propia tipología y, por supuesto, su propia sanción. Es decir, que en nuestro momento actual, la figura del encubrimiento fue apartada de una de las formas de participación en el delito, quedando nada más
la autoría y la complicidad como participantes en el delito y la figura del encubrimiento como una figura autónoma. En este caso, hay intención directamente de entender que hay dos clases de encubrimiento, el encubrimiento propio y el impropio. En el encubrimiento propio, el responsable dice quien sin concierto, es decir, sin ponerse de acuerdo, connivencia o acuerdo previo con los autores o cómplices del delito, pero con conocimiento de su perpetuación, interviniere con posterioridad, ejecutando alguno de los siguientes hechos: ocultando al delincuente o facilitar su fuga, negar a la autoridad sin motivo justificado la entrega de un sindicado, perseguido o delincuente que se encuentre en la residencia o morada de la persona requerida, ayudar al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la pesquisa de éste. Recibir, ocultar y suprimir, inutilizar, aprovechar, guardar, esconder, traficar o negociar en cualquier forma objetos, efectos, instrumentos, pruebas o rastros del delito. Los responsables del delito de encubrimiento serán sancionados con prisión de 2 meses a 3 años. Bueno, la figura en este caso del encubrimiento propio se encuadra perfectamente bien en aquel hecho cuando nosotros dejamos en la vía pública a veces nuestros vehículos y cuando regresamos están abiertos y no le encontramos el radio ni las bocinas. Ya no digamos si hemos dejado nuestro maletín y nos roban nuestra computadora, etcétera. Bueno, el asunto es que de todos he sabido de que si nos roban el radio y las bocinas, pues vamos al mercado de la presidenta porque seguramente ahí lo vamos a encontrar. Y efectivamente vamos y cabal, ahí está nuestro radio, ahí están nuestras bocinas, todavía hasta calientes están. Y al final de cuentas, ¿qué hacemos? Cuando llegamos con el señor del puesto y dice, mire señor, estas bocinas son mías y aquí están mis facturas, porque ahora son... El hombre le dice a usted, mire señor, yo no sé nada de eso. A mí me los vinieron a vender y yo, si usted los quiere, me tienen que pagar lo que yo pagué o lo que vale. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, el encubridor no participó ni como autor ni como cómplice en la perpetración del delito, pero sí saca un lucro injusto, es decir, un lucro ilegal de esa acción criminal, en este caso con posterioridad a la comisión del hecho. Y por supuesto que eso hace entender algo especial. El encubridor saca un provecho injusto no solo con la ganancia de esos instrumentos que han sido obtenidos ilegalmente, sino que encima de eso todavía se aprovecha. ¿Por qué razón? Porque viene y le dice al autor de ese robo que como sabe que son robados, en lugar de darle lo que vale el radio, si en caso vale, por ejemplo, 1,000 quetzales, lo justo es que le diera los 1,000 quetzales o por lo menos 800. Pero este viene y todavía le ofrece 200. Te voy a dar 200, así de buena gente. Y el otro, no, que mira cómo hace que me vas a dar eso. Bueno, pues si querés, vas, porque si no, aquí no te lo compra nadie. Y finalmente el otro termina accediendo por 200 pesos porque al final de cuentas no le costó ni media hora en robarse el radio. Entonces, al final de cuentas, el encubridor lo que hace es sacar un beneficio ilegal de la comisión de ese delito. Y en el encubrimiento impropio, dicen, comete el delito de encubrimiento impropio quien habitualmente albergue, oculte o proteja delincuentes o en cualquier forma oculte armas o efectos del delito, aunque no tuviere conocimiento determinado del mismo, debiendo presumir, de acuerdo con las circunstancias, la comisión del delito, realizar cualquiera de los hechos a que se refiere el artículo anterior. Usted llega corriendo con la cadena reventada y agitado, todavía, mira, te vendo esta cadena, y todavía agitada, el otro sabe que se la robó. Entonces, debiendo presumir de acuerdo con las circunstancias de la comisión del delito. O sea, si usted tiene una cadena y obviamente está reventada, lo primero que hace es mandarla a componer para venderla en buen precio. Pero estos no, estos la llevan incluso reventada y todavía se la dan así, y el otro sabe que viene reventada porque se le arrancó el pescuezo al otro. Entonces, se presume la comisión del delito y realiza cualquiera de los actos anteriores, es decir, recibir, ocultar, suprimir, utilizar o aprovechar en este caso.
Al responsable del delito a que se refiere el inciso primero, ese se sancionará con prisión de 2 a 4 años. Y al segundo, ese se le sancionará con multa de 50 a 1,000 quetzales. Si el responsable tuviera el negocio de los objetos de que se trate o realizar actividades de tráfico habitual con los mismos, ya sean nuevos o usados, la sanción será de 6 meses a 2 años y multa de 100 a 2,000 quetzales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el autor del delito de encubrimiento lo que hace es ocultar, en términos generales, el acto ilícito de otros, en todo caso. Pero este no participa ni como autor ni como cómplice, pero sí saca un provecho para sí mismo, que es obviamente un lucro ilegal. Entonces, en el encubrimiento, lo que se hace con esa acción de comprar cosas robadas es justamente encubrir los actos ilegales. Bueno. Están exentos de la pena quienes hubieran cometido delitos de encubrimiento en favor de pariente dentro de los grados de ley. Cónyuge, el concubinario no, porque este ya no existe. O persona unida de hecho. Ojo, esto tiene su asidero en el artículo 16 de la Constitución. Nadie puede declarar contra sí mismo, ni los parientes dentro de los grados de ley. El cónyuge o la persona unida de hecho no puede declarar contra pariente. En todo caso, esa es la regla excepcional a la imposición de la pena del delito de encubrimiento. Salvo, dice la ley, que se haya aprovechado, ayudado al delincuente o aprovecharse de los efectos del delito. Obviamente tiene su regla excepcional también. Pero en este caso, póngale, su mamadita, pobrecito, no sabe que usted se dedica a robar, en todo caso, pues ella no puede dedicar, o sea, sabe que tiene dinero, que no trabaja y que en todo caso, pues presume que usted hace esas actividades, pero en todo caso, no saca ningún provecho de eso. Entonces, se le permite, en todo caso, estar exenta de responsabilidad penal. ¿Me explico hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los juegos ilícitos, en términos generales, pues obviamente refiere a los banqueros, administradores, empresarios, gerentes o demás personas encargadas y los dueños de casas de juegos de suerte, envite o azar. O sea, cuando hablamos de los juegos ilícitos, estamos hablando de los casinos, de los juegos de naipe, los juegos de dados, etcétera, que siempre va a haber un lucro y que por supuesto se sabe llevan implícito la actividad fraudulenta. Entonces, es en este caso ilícito. ¿Qué pasa con los casinos? Lo que pasa es que vienen y los disfrazan como una actividad social de una fundación, en este caso, y por eso es que funciona. Bueno, asistencia. Las personas que concurrieren a las casas de juego de suerte, envite o azar serán sancionados con multa de 200 a 2,000 quetzales. Bueno, y usted va a un casino y se gana 50,000, pues fácilmente paga los 2,000 quetzales. Loterías y rifas ilícitas. Los empresarios y expendedores de billetes de loterías o rifas no autorizadas legalmente serán sancionados con multa de 50 a 1,000 quetzales. Las famosas loterías que funcionan en los mercados municipales, donde se rifan en el instante o en horas, pasan toda la mañana vendiendo números y en la tarde se vende el número y se anuncia quién es el ganador. Esas son loterías y rifas ilícitas. ¿Por qué? Porque no están autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y que por supuesto sacan un lucro injusto y no pagan impuestos directamente al Estado. En términos generales, a veces se convierte precisamente en una forma de estafar y por eso es que se convierten en ilegales. Bien, dejamos para la próxima clase todo lo relativo a las disposiciones generales y por supuesto lo relativo al libro tercero, que sería lo relativo a las faltas, que en todo caso sería nuestro último punto y con ello concluiríamos el contenido de nuestro Derecho Penal 3. ¿Alguna pregunta que tengan ahorita, compañeros? Nadie, gracias. El compañero que habló del encubrimiento desde hoy, ¿tiene alguna duda? Que cuando le dije que íbamos a abordar el tema, con lo que me preguntó.
Licenciado, del encubrimiento. Ujú. Pues él están como que infidelidad, están diciendo ellos, que él ya no fue fiel a la empresa, dicen. De eso se están agarrando más que todo. Igual tendrían, como usted bien dijo, la presunción de inocencia, ¿verdad? Y la carga de pruebas. Bueno, y aparte de eso habría que ver en qué provecho sacó él, porque el encubrimiento no participa en el delito, pero sí saca un beneficio. Entonces la pregunta del millón sería, ¿en qué se benefició este otro señor? O sea, si no sacó ningún beneficio, no se le puede imputar la figura del encubrimiento. O sea, No, en si usted nada. mira que... Exacto, va, entonces si no se benefició en nada, ni siquiera encubrimiento es. Si usted sabía que el otro estaba haciendo fraudes en su computadora, en sus libros, obviamente eso no lo sabe usted porque eso solo tiene acceso en la otra persona. En todo caso, si a él le reportan una cantidad y él la tiene que meter en su computador como tal, pues simplemente. Ahora, si el otro se daba cuenta de que el otro sacaba cosas aún en ese sentido, pues ahí solamente puede existir, digamos, en este caso, si hubiera sacado algún provecho. ¿Verdad? Si no sacó ningún provecho, ni siquiera encubrimiento hay. Muy amable. Gracias, licenciado. Bueno, mis Ahí estimados estaríamos. amigos, gracias por su atención. Sinceramente, son las 9:10. Les agradezco muchísimo, créanme. Me quedo encantado de la presencia de ustedes y especialmente de su actitud de querer aprender el derecho penal. Sé que podríamos seguir hablando de esto durante el resto, pero estamos conscientes de que muchos pues tenemos el internet contadito y otros pues estamos guardando para cuando necesitemos. Y aparte de eso, pues ya son las 9 de la noche, después de un día de trabajo y obviamente pues ya agotados, las señoras tienen que ir a atender a los esposos, a los hijos, los señores pues obviamente tienen que tener ahí el descanso reparador. Así es que no quisieran entre